No cabe duda que el bosque guarda secretos siniestros e interesantes. Esta historia es un ejemplo de ello. Ser acechado por una o más entidades, posiblemente peligrosas, y realmente no saber qué hacer. Ponte cómodo, apaga todas las luces de tu casa y disfruta de esta y otras historias para tener sabrosas pesadillas. Hace unos 10 o 15 años, una amiga y yo estábamos conduciendo por la carretera junto a un río. Estaba contando una historia sobre esta especie de demonio que pude ver en una de mis parálisis del sueño. Parecía una entidad alada, hecho de piedra fundida con ojos rojos. Este ser estaba atrapado en una prisión de piedra, pero escapaba para mi desgracia y empezaba a perseguirme. Esa noche estaba muy oscuro en la carretera, tal vez eran las 9 o 10 p.m. Y mientras contaba esta historia, mientras conducíamos bajo un gran sauce, algo cayó del cielo. Parecía una gran rama y se precipitó sobre el capó de mi auto. Tapó todo mi parabrisas, envolvió las ventanas laterales, y ahí me di cuenta que eran unas alas. Mi amiga gritó del susto y detengo el automóvil. Lo recuerdo ahora como un búho con alas de muchas plumas, pero algo aterrador es que una parte de mí recuerda unos ojos rojos, alas carnosas negras y un rostro humano, pero no estoy seguro si eso era sugestión de imágenes, ya que todo esto sucedió en el momento exacto que estaba contando mi historia con esta siniestra entidad. Hay búhos en esa zona, así que me preguntaba si tal vez ese comportamiento es común que lo hagan los búhos. Al ver los faros de un vehículo se dejan caer en picada o algo así. Pero no hay búhos que sean lo suficientemente grandes como para explicar lo que vi. Posiblemente unas lechuzas, pero lo que presencié no coincide. Pensé en preguntar si alguien más había experimentado algo como esto, ya que siempre me ha inquietado y mi amiga está fastidiada de que le pregunte lo que recuerda. Solo dice que fue algo extraño y que estaba demasiado asustada y cerró los ojos. ¿Alguien más ha tenido la experiencia de un búho o un pájaro grande que se lanza al capó de su carro? ¿Hay un críptido que coincida con esta descripción o algo que se desplome sobre los autos sin recibir algún daño? Cualquier cosa ayudaría. Estoy dispuesto a proporcionar más información. Gracias. Crecí en Okinawa, Japón, porque era un mocoso militar. Mi padre y sus amigos, junto con mi hermano menor y algunos de los hijos de los amigos de nuestro padre, irían a pescar en lo profundo del bosque, en un agujero de pesca aislado que solo los lugareños normalmente conocían. Así que un día era casi la hora de irnos y mi padre me instruyó, a mi hermano menor y a los otros 2 hijos de sus amigos para que comenzáramos a llevar el equipo de pesca tradicional de regreso al automóvil, que probablemente estaba a poco menos de 1 kilómetro de distancia. Mientras pasábamos por debajo de un puente, escuchamos un fuerte estruendo desde arriba en algunos árboles cercanos. Los 4 miramos hacia arriba para ver una criatura que solo puedo describir como apariencia a una enorme mangosta zorro o una bestia parecida, cubierta de cabello castaño oscuro y aproximadamente del tamaño de un león joven. Tenía 2 colas que eran tupidas como un zorro. Nos miró a todos brevemente, luego saltó a pasos agigantados, que no era posible para ninguna criatura que conozcamos en la tierra. Fue en ese momento que me di cuenta de que gran parte del manga anime japonés y el folclore de Pokémon que ponen en la televisión no está completamente basado en la ficción. Realmente nos están contando sobre críptidos que se han sabido que existen desde el comienzo de la historia registrada. Sé que mucha gente entra a estos sitios y publica historias de fantasmas para buscar me gusta, pero nunca he estado tan aterrorizado y desconcertado como le estaba por ese evento. Tenga en cuenta que 4 personas lo vieron
Era plena luz del día y ninguno de nosotros tenía la edad suficiente para ser influenciado por ningún tipo de drogas. Hola a todos. Voy a tratar de mantener esto lo más corto y legible posible, pero hay muchas partes en esta historia, así que disculpas si es súper largo, pero podría ser interesante para ti. Todo esto es tan cierto como la misma verdad. Necesitaba hablar de ello con las personas que lo entienden, ya que muchas de las personas con las que vivo actualmente siguen ignorándome. En primer lugar, quiero decir que creo que podemos darles vida a las cosas con nuestros pensamientos y hago todo lo posible para controlarlos y mantener el miedo alejado de mí. En segundo lugar, quiero mencionar, en caso de que sea importante, que algunas de las personas involucradas en mis historias son de las tribus de las 6 naciones, incluyéndome a mí, pero no a la familia de mi novio. Las anécdotas de estas personas solo están en mi publicación para proporcionar más contexto de por qué estoy tan asustada y confundida. He vivido cerca de la parte de Jack's Mountain Ridge, en los Apalaches, alrededor del centro de Pensilvania, toda mi vida. Viví unos pocos años en el Valle de las Montañas, Allegheny. En ambos lugares he experimentado cosas que realmente no puedo explicar. Mi abuela y mi padre son 2 familias separadas y tribus diferentes. También han vivido en el área del centro de los Apalaches la mayor parte de sus vidas. A veces mi papá y yo nos sentábamos en nuestra mesa de picnic en nuestro patio trasero por la noche, donde vivía cuando tenía 5 años. Esta misma casa fue la casa de la infancia de mi abuela, que se la había regalado a mi mamá, su hija. Mi papá me advirtió que solo saliera por la noche si caminaba conmigo, cerca de la casa, o si estaba en el cobertizo, a unos metros de la casa para unos cuantos pasos, y entrar a la casa junto con él y no ir hacia la oscuridad. Ese mismo año estaba viendo mi VHS favorito en mi habitación. En ese momento era anteriormente un Porsche con mosquitero, pero ahora tiene puertas corredizas de vidrio. Fuera de esas puertas, teníamos muchos gatos callejeros en una pequeña terraza a nivel del suelo. Detrás de esta casa hay bosque por millas que suben la montaña. Esa noche mis cortinas estaban abiertas para poder ver a los nuevos gatitos que acababan de nacer. Los podía ver correr y practicar la caza de insectos bajo la vieja luz montada en la pared exterior. Pero los gatitos y sus padres se habían ido a otro lugar mientras yo veía mi televisión. Unos momentos después de darme cuenta de que se habían ido, escuché un rugido pesado por toda el área. Luego me cubrí la mayor parte de la cara con mi manta, cuando vi un puma de color oscuro mirándome directamente a través de la puerta de vidrio. Solamente me observó durante mucho tiempo, sin hacer ruido, hasta que finalmente se fue. Tuve problemas para dormir esa noche, y mis padres ya no me permitían dormir en la cama con ellos. Teníamos pumas en nuestra área, pero la mayoría de ellos se quedaban en las montañas donde había un excedente de ciervos, y mi calle tenía muchas casas donde vivía mi familia, y todos disparaban armas y fuegos artificiales regularmente para que los animales grandes no se acercaran. Generalmente un pequeño oso se aparecía porque quería comer los perales de mi tía. La parte realmente aterradora es que hablé con mi abuela sobre esa experiencia unos años más tarde. Ella suspiró, se detuvo por un momento y me dijo que lo mismo le había sucedido a ella cuando era una niña y vivía en esa casa. Pero a ella le sucedió cuando estaba en la puerta de su casa. Era solo una vieja puerta. También lo describió como una pantera negra, que no creo que haya por la zona, a menos que hayan emigrado del sur. Esto debió haber sido al menos 40 años antes. También me reveló que sus padres le dijeron que no saliera por la noche, que no silbara, ni siquiera durante el día, y que no se acercara por la noche a los animales de granja, que solían estar allí, 2 vacas y un caballo. Ella dijo que cuando se casó con su esposo a los 14 años, el cristianismo comenzó a entrar en sus vidas en esa época.
por lo que las historias y los valores tradicionales eventualmente fueron vistos como demoníacos, especialmente esas historias, por lo que las puso en el fondo de su mente. La siguiente parte viene cuando vivía en 2 lugares diferentes. En nuestra siguiente casa familiar, antes de que mi padre falleciera, vivíamos a menos de 1 milla de un molino de leña, escondido en la misma montaña. El molino de leña comenzaba su ruido fuerte alrededor de las 6 de la mañana, pero algunas mañanas me despertaba antes de eso, y en su lugar escuchaba música de flauta proveniente de la montaña. Esto suena cursi, pero definitivamente es lo que escuché. Mi ventana estaba a 2 pisos más arriba, así que me sentía segura abriéndola. La música sonaba distante, pero claramente era una canción. Esto sucedió como 4 veces, y a veces también veía una luz extraña en la montaña, donde no había casas. Conozco bien las construcciones de esta área, ya que mi familia ha vivido y aún vive en las casas encima de la montaña. Unos 5 años más tarde, viví en las montañas Allegheny, en las afueras de Pittsburgh. Vivía con mi novio allí temporalmente, así que cada 2 fines de semana tomábamos el largo viaje de regreso al área de Jack's Mountain para quedarnos con nuestras respectivas familias. En nuestros viajes nocturnos de regreso a Allegheny, cuando estábamos a unos 16 kilómetros de nuestra casa, condujimos por una ruta de carreteras secundarias con curva. Una sección de este camino se adentraba en el bosque, donde había un pequeño depósito en la que la gente dejaba televisores muy viejos y gordos para que se pudrieran sin tener que pagar una tarifa de vertedero. Cada vez que pasábamos por esa parte, en la noche, había un ciervo de aspecto muy extraño. Parecía estar torcido, de pie entre los televisores, mirando el auto cuando pasábamos. Nos reímos de eso y lo llamamos Tim. Pensamos que era un ciervo marginado que se hizo amigo de los televisores abandonados, pero hoy en día cuestiono a Tim el ciervo. Actualmente me estoy quedando con mi novio y sus padres, ya que nuestro apartamento tenía muchos problemas de seguridad que no se iban a solucionar pronto. Sus padres viven en el lado opuesto de la montaña que cuando era niña, así que todo esto es la misma cresta y bosques. En primer lugar, sus padres nos han contado historias extrañas que ellos consideran tontas, mientras que vivían aquí solos con todos sus hijos. Una era sobre un hombre que había escapado. Estaba siendo rastreado por la luz de un helicóptero y esa noche golpeó su puerta. Tenga en cuenta que este es otro camino propiedad de una familia en un pequeño vecindario, en el valle de la montaña. En otra ocasión nos dijeron que vieron a un hombre de pie junto a sus buzones de correos al final del camino, vestido con un traje. Cargaba un maletín y luego caminó hacia el bosque subiendo la montaña. Mi novio me dijo antes que cuando él y su hermano eran pequeños jugaban en la montaña. Habían visto árboles doblados hasta la mitad, algunos arrancados por las raíces y tirados en el suelo, lejos del lugar original. Jugaban dentro de una enorme y profunda grieta en forma de cuenco en la tierra que parecía haber sido excavada y se había secado años antes. Mi novio dijo que solía mantener abierta la ventana de su habitación durante los veranos en la escuela secundaria, generalmente para escabullirse fácilmente y hacer otras actividades que los adolescentes esconden de sus padres. Una noche estaba con las persianas bajas mientras jugaba videojuegos. Lo había hecho muchas veces antes, pero en esta ocasión escuchó una voz profunda e incomprensible. Hablaba en lo que describió cómo sonaría el inglés mal pronunciado, justo afuera de su ventana. Arrastrando los pies sin hacer ruido, cerró de golpe la ventana, apagó las luces y se escondió en su cama hasta que se durmió. Así que es seguro decir que ya tenía miedo de vivir ahí. Hace unos meses, cuando la primavera se estaba convirtiendo en verano, mi novio y yo llevamos a nuestro viejo perro al frente para ir al baño.
Eran alrededor de las 9 de la noche. Estábamos justo enfrente de la casa, que está al lado de sus abuelos. Todo en un camino de piedra rodeado de hierba y árboles. De repente, escuchamos lo que sonaba como más de 50 personas, riendo histéricamente, pero también gritando, hombres y mujeres, y perros volviéndose locos en la distancia, probablemente 1,5 kilómetros de nosotros. Nosotros y el perro nos congelamos. Mi perrito no ladró, solo nos quedamos aterrorizados. Los sonidos solo duraron unos 5 segundos y todos se detuvieron a la vez en el mismo instante. Luego pasaron 3 segundos más y todavía no podíamos movernos hasta que escuchamos un gruñido proveniente de un arbusto a unos 6 metros frente a nosotros. Ambos estábamos en shock de escuchar 2 sonidos aterradores que nunca habíamos presenciado antes. Nos metimos con el perro y corrimos con nuestros estómagos listos para vaciarlos por el camino. Unas semanas más tarde estábamos afuera durante el día y escuché lo que sonaba como algo que hacía una mala imitación de diferentes ruidos de gatos o algo así, provenientes del patio trasero. No me molesté en investigar y solo quería olvidar el sonido, ya que parecía antinatural y no como cualquier otro animal o pájaro del que tuviera conocimiento. Trabajo por las noches, así que me quedo despierta hasta tarde entre semana, a veces hasta las 2 o 3 de la mañana. Anoche saqué a mi perro a orinar alrededor de la 1:45 de la mañana. Escuché a 2 hombres silbando, subiéndose a un camión por la carretera, y mi mente fue directo a lo que mi abuela había dicho sobre silbar. Cuando lo saqué más tarde esa misma noche, en la oscuridad total, me paré en la puerta con la correa en la mano, mientras él sale del Porsche delantero hacia el patio. El otoño se está convirtiendo en invierno ahora, así que trato de quedarme dentro. Por lo general, está bien con las ranas y otros animales nocturnos haciendo ruido, pero anoche mi perro, apenas entró al Porsche, comenzó a ladrar a la derecha del bosque, frente a la casa. Algo venía hacia nosotros a solo unos 9 metros de distancia. Solamente nos separaban los arbustos y vi un gran destello de color crema. Me sentía mal por tirar de la correa de mi perro, porque preferí llevarlo a un lugar seguro y alejarlo de lo que fuera que se le acercara. Hemos visto a un pequeño oso que ha pasado por aquí antes, pero es muy tímido y huye de nuestros perros sin importar qué tan pequeños sean, y es rápidamente encontrado por una linterna. Nunca ha venido hacia nosotros. Y estoy segura que no es color crema, es solo un simple oso negro. Desearía haberme parado un poco más adelante para ver la forma de esta cosa, pero mi adrenalina se activó y tuve que huir. Entré junto con mi perro y cerré la puerta rápidamente. La familia se despertó porque la puerta que azoté hizo que los otros perros ladraran. También mi perro continuó ladrando cuando estaba dentro, lo cual no hace ya que es un perro supermanso y tranquilo de 16 años. Estuve temblando durante 1 hora después de eso, y el padre de mi novio insistía que era el oso de siempre, pero estoy segura que no hay forma de que fuera ese oso. Su padre todavía no nos cree sobre los sonidos que escuchamos anteriormente y lo descarta como una fiesta en carro. Pero, ¿qué fiesta has escuchado donde la gente actúa como perros, grita y ríe, y de repente todos se callan al mismo tiempo? No lo creo. Ni siquiera quieren creer en las muchas experiencias fantasmales que todos hemos tenido en esta casa. Tenemos una cámara de timbre, pero cambiamos de proveedor de Wi-Fi hace unos días, por lo que no está sincronizada con el teléfono en este momento.
Se sincroniza cuando mi novio llega a casa más tarde, pero aún así puede estar grabando. Si puedo ver algunas imágenes de anoche, publicaré cualquier cosa que haya capturado. Sé que esto fue largo, pero esperaba que alguien pudiera leerlo y tal vez ayudarme a dar sentido a todo esto. No estaba segura en dónde publicarlo, porque no puedo identificar qué rayos ha estado pasando. Así que este parecía ser el lugar más cercano o posiblemente más útil que pueda imaginar. Todo esto ha sucedido en el transcurso de 25 años, sin incluir las historias de personas que vivieron antes que yo en ese lugar. ¿Creen que se trate de múltiples criaturas o una cosa que puede encapsular todos estos eventos? Hay cosas que parecen imitar a otros animales y partes que suenan como encuentros con Bigfoot, eventos extraños por sí mismo que no suenan como ninguno de los dos, especialmente el hombre del traje y el maletín. Gracias por leer, y cualquier respuesta que puedan tener ante esto. Sería agradable no sentirse sola con estas historias. Si quieres alguna otra aclaración, estaré encantada de proporcionarla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.